Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre la estructura de las legiones republicanas e imperiales. Antes de empezar, quisiera aclarar que la historia de Roma es bastante larga. Si hablamos del Imperio Romano de Occidente, pues estamos hablando hipotéticamente desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo, ¿no? Esto es una época muy larga y evidentemente el ejército de Roma fue variando y fue adaptándose al enemigo que tenía y adaptando sus técnicas y sus armas a las guerras y a los conflictos. Para centrarnos en un año un poquitín concreto, nos pondríamos más o menos, podríamos empezar por el siglo II a.C., los que se llaman las legiones que definió Polibio de Megalópolis, y empezaremos un poquitín por estas. Como digo, si vamos hacia atrás o hacia adelante, pues estas estructuras pues van a variar. Después nos centraremos, por ejemplo, en las legiones del imperio de Trajano, de Adriano, ya sería a mitad del siglo II o a principios del siglo II, y así tenemos esta diferencia de siglo II antes de Cristo y siglo II después de Cristo. Las legiones republicanas de esta época, del II antes de Cristo, estaban compuestas por diferentes estratos sociales, y el estrato social de la persona que iba al ejército, que tenía la obligación de servir porque eran de levas, era el que hacía elegir el sitio, el que te asignaba el sitio en esta legión. Si empezamos por los ciudadanos que serían más pobres dentro de el estrato social de Roma, que tenían menos disposición de dinero, a estos se les asignaba el cuerpo de vélites. Anteriormente los vélites estaban divididos en dos, pero como estamos centrados en esta época, estamos los vélites. Estos vélites eran 1200 hombres en una legión estándar, por ejemplo consular, y eran lo que sería los hombres, los hostigadores, los que hacían escaramuzas. Normalmente se dividían en estructuras más pequeñitas. Estos 1200 se dividían en 40 hombres y se asignaban a las demás unidades de los otros cuerpos del ejército. Como norma general empezaban delante de la legión, de la formación de la legión en el campo de batalla, de una manera bastante abierta, y eran los encargados de empezar la lucha contra el enemigo. Y bueno, pues tiraban pequeñas jabalinas, tenían un pequeño escudo redondo, lo que se podían costear. Tenían también una espada, y con esto pues atacaban. Eran los que se encargaban de empezar la lucha. Una vez que la lucha empezaba en serio, se retiraban a la parte de atrás, y normalmente también eran asignados luego a cubrir los flancos. O sea que ellos no acababan la batalla cuando empezaban, sino que iban de refuerzo a los flancos, y siempre apoyaban pues desde atrás, lanzando jabalinas a las tropas que atacaban del enemigo, a las tropas pesadas del enemigo. Así que eran hostigadores, estaban siempre provocando, y esta era su misión, la misión de la infantería ligera, que como siempre, casi siempre era la que empezaba la batalla, y a veces eran tan efectivos, depende contra el pueblo que se enfrentaran, que las demás tropas no iniciaban la lucha. La siguiente estructura en pobreza o en asignación a la legión serían los astatus, sería uno asteros, que diríamos nosotros, que en principio sería el hombre con lanza, ¿no? En aquella época ya no luchaban con lanza, sino que luchaban con el gladius, y tenían su escudo y tenían una pequeña protección. Como hemos dicho, era como el estrato social definía tu posición en el ejército. Estos eran unos hombres que podríamos considerar una infantería pesada, pero no con mucha protección. Estos hombres formaban en manípulos de 120 hombres,
y mandados por 2 centuriones. Estos manípulos estaban divididos en 2 grupos de 60 hombres. Uno era el manípulo de las 2 centurias, una era la prior, la de delante, y la otra era la posterior, la de detrás. Y cuando formaban en el campo de batalla, pues formaban así, una delante de la otra. Se supone que cuando el enemigo fuera hacia ellas, esta posición de una delante de la otra cambiaba y una se ponía al lado de la otra para hacer una línea continua. Era la primera infantería pesada que se enfrentaba al enemigo. Tras estos estaban los princeps o príncipes, que eran infantería pesada ya más acorazada, más parecida a las legiones, por ejemplo, de Julio César. Eran unos hombres que ya iban bastante acorazados y luchaban en segunda línea, y también estaban divididos manípulos de 120 hombres con 2 centurias cada manípulo de 60, y era exactamente la misma estructura. Se ponían una detrás de la otra, y cuando intentaban entrar en batalla, lo más seguro es que la de detrás, igualara a la de delante e hicieran también una sola línea. La costumbre de las legiones romanas siempre había sido la de el reemplazo de las tropas de delante. Así que entraban los vélites, se retiraban los vélites, entraban los astatis, luchaban los astatis un tiempo, y cuando los asteros habían estado luchando un tiempo, antes de que se agotaran, eran suplidos por toda la línea de princeps o de príncipes, y así se iban rotando de los unos a los otros. Estos 3, tanto los vélites eran 1200, los astatis eran 1200 y los princeps también eran 1200. Detrás de ellos había los hombres más experimentados y también que tenían más dinero, tanto porque ya lo tenían en un principio o como porque lo habían conseguido en sucesivas campañas, con lo cual tenían una riqueza que no tenían los demás, y eran los triari. Estos, sus manípulos eran más pequeñitos, eran la mitad, y los manípulos eran de 60, las centurias eran de 30 hombres, y era la última línea de defensa de la legión. Si la batalla llegaba a los triaris es porque iba mal, porque eran los que tenían que suplir a las 3 líneas de delante, y evidentemente si tienes que suplir a 3 líneas tienes un problema. Estas legiones tenían caballería muy poquita. La legión romana nunca dio importancia a la caballería, y la caballería siempre eran de los soquis, en esta época eran de los socios, de ciudades aliadas, itálicas o de otras partes de la República, que aportaban tropas, también aportaban hostigadores, tropas ligeras, también aportaban tropas pesadas, pero no tenían la estructura de Roma, sino tenían su propia estructura como ciudad. Luchaban aliadas a Roma, y normalmente se ponían a las alas. Allí también aportaban estos soquis, aportaban la caballería, aportaban arqueros, aquitari, que le llamaban ellos, aportaban honderos. Y estas normalmente el estándar era que la legión se ponía en medio, en una posición de damero. Imaginémonos un tablero de ajedrez, que en vez de ser de 8x8 escaques, de 8x8 cuadrados, que fuera de 20x20. Y solamente utilizamos las casillas negras. Pues utilizamos las 3 primeras líneas. En cada una de estas casillas negras pondríamos las líneas de asteros, de princeps y de triaris. Es decir, que haríamos un tresbolillo, que se le llama. Esta era la manera republicana de afrontar las batallas, y que les dio bastante éxito. En cuanto a los mandos, pues eran los de siempre, o se cree que eran los de siempre. Cada centuria tenía un centurión. Estos centuriones estaban bajo el mando de tribunos militares, y encima de todo, el que mandaba sobre todo era el legado, que en este caso era el cónsul, que era el que tenía el mando del ejército, y también los pretores. Los pretores de Roma, estas magistraturas, también tenían el mando sobre las legiones. Como Roma empezó a tener enemigos por todas partes, pues se tuvieron que crear magistraturas específicas para para poder mandar ejércitos a todas partes. La costumbre era que cada cónsul tuviera 2 legiones, 2 grupos de estos hombres, 2 legiones, y el otro cónsul otras 2. Esto era insuficiente
poder con todos los enemigos de Roma. Así que se fueron creando diferentes magistraturas para poder luchar o para poder enfrentar todo el enemigo de Roma. Esta legión sobrevivió más o menos sin cambios hasta las reformas de Mario, que estaríamos hablando finales del siglo II, principios del siglo I a.C., en la que ya la diferencia entre los Astati y los Princeps pues era muy poca. Estos soldados probablemente por el motivo de que las luchas se enquistaron y las levas que antes se servían de una campaña, 2, 3, 4, los hombres salían de su casa y prácticamente no volvían porque las campañas eran continuas. Estos hombres probablemente se podían adoptar diferentes armas y podían adoptar diferentes armaduras también, corazas, y se fueron igualando. No había mucha diferencia entre un Astati y un Princeps, y Mario ya entre esto y problemas que tuvo con las levas quitó la reforma y se fue toda esta diferencia. Los vélites también en esa época estaban también mucho en desuso y él vio la necesidad, Cayo Mario vio la necesidad de hacer la reforma que pasó, dijéramos, de estas legiones que eran manipulares, las pasó a la siguiente reforma que explicaré, que es la de las cohortes. Bien, las reformas de Mario y las sucesivas reformas de Augusto y de los Julio Claudios, toda esa dinastía, nos dio las legiones. También hubo aportes de los emperadores Flavios, de Tito y de Vespasiano. Nos hizo las legiones que para mí fueron las más poderosas del mundo, porque vencieron a todo enemigo, aquel que se le puso por delante, que son las legiones de Trajano o de Adriano. Estas legiones ya no eran manipulares, sino que la unidad mínima era la cohorte. Una cohorte eran 480 hombres. Si nos vamos al sitio más chiquitito, pues bueno, ya no hay diferencia entre soldados, no hay vélites, no hay statis, no hay princeps y no hay tampoco triaries. Lo que hay es el mile gregario, un soldado estándar. Y todos iban igual, más o menos igual. La uniformidad del ejército romano no era al 100%, pero sí que tenían unas características como el escudo, iban acorazados, tenían una galea, eran todos infantería bastante pesada. La unidad mínima era el contubernio, que eran 8 hombres. Estos 8 hombres tenían a uno de ellos, que le llamaban el decano, que era un hombre prestigioso, que era el que se encargaba un poquitín de organizar estos hombres y de limar los conflictos. Ahora le llamaríamos, muy entre comillas, el cabo, ¿no? Serían 7 y el cabo. Aunque su misión no era exactamente la de mandar, sino que era un poquitín la de llevar a la conducta de los hombres por su prestigio. Todos lo honraban por eso. Bueno, de 10 contubernia hacían una centuria. Esta centuria tenía 80 hombres y 6 de estas centurias hacían una cohorte. Cada centuria de estas tenía un oficial que era el centurio, que era el centurión. Como hemos dicho, había 6 centurias. El centurión de la primera centuria, de cualquiera de las cohortes, era más importante, o tenía más mando, para que nos entendamos, que el de la sexta. Y así era como se reconocían los mandos. También, si yo era el primer centurión de la primera centuria de la 10ª cohorte, yo tenía menos mando que si fuera el primer centurión de la primera centuria de la segunda cohorte. Así que iba bajando en centurias, iba bajando en cohortes, y eso era el prestigio que tenían tanto los centuriones como los hombres. Evidentemente tenía más valor o tenía más prestigio un hombre de la primera centuria, de la primera cohorte, que no un hombre de la sexta centuria de la 10ª cohorte. Esto era así en Roma y los hombres promocionaban
yendo hacia cohortes con números más pequeños. He dicho que las cohortes tenían 480 hombres y la legión tenía 10 cohortes. Una legión eran 10 cohortes. Todas eran iguales exceptuando la primera cohorte, que en este segundo siglo después de Cristo era diferente. Esta primera cohorte no tenía 6 centurias, sino que tenía 5. Y además estas 5 centurias no eran de 80 hombres, sino que eran de 160 por centuria, lo que hacen 800 hombres. Esta centuria tenía el encargo de defender a los oficiales y de defender los signos de la legión, como por ejemplo al aquilifer o al que portaba a la imagen del emperador. Estas centurias, además del centurio, tenían otros suboficiales, como eran por ejemplo el optio, que era el segundo al mando, como era por ejemplo también el tesararius, que era el encargado de la seguridad en los campamentos romanos. Para entrar y para salir te pedían una contraseña, pues este hombre era el encargado de repartirla. También teníamos al hombre que se encargaba de dar las órdenes acústicas, que era el cornicen, y teníamos el que portaba la insignia de la unidad, que era el signifer. Esto lo podíamos multiplicar por 59, porque una legión tenía estas 59 centurias. Tenía 59 centuriones y así esta era la estructura de estos oficiales que teníamos aquí. Luego, por encima de estos estaban los tribuni anglusticavi, los tribunos anglusticlavios, o sea, de banda estrecha, que serían de clase ecuestre. La clase ecuestre nosotros en la Edad Media le llamaríamos los caballeros. Era la segunda clase en importancia del ejército romano. Cada legión también tenía un prefecto castrorum, que era un hombre que en principio había ascendido desde las partes abajo de la legión. Este prefecto castrorum probablemente había sido anteriormente un centurión de la primera centuria, de la primera cohorte, que tenía un nombre que era el pilus primus, o primpilo, que también se le conoce. Estos hombres promocionaban a través de diferentes mandos, a través, por ejemplo, de servir en los pretorianos, o servir en las cortes urbanas, o servir como mandos, como prefectos de cortes auxiliares. Cuando adquirían experiencia, pues pasaban a este puesto, que era el de praefectos castrorum, que era un mando importante de la legión. De hecho, era el hombre con más importancia de la legión. Por encima de todos estos estaban los dos mandos de la nobilitas, de la clase más importante de Roma, de la clase senatorial, que eran el tribuno laticlavios, el tribuno de banda ancha, y normalmente era bastante joven y estaba empezando en su carrera política, y teníamos al prefecto legionis o al legatus, que era el mando supremo de la legión, que también era de clase senatorial. Esto era en cuanto a la infantería. Había también otro tribuno que servía solamente 6 meses, el tribuno segmestris, que normalmente solo servía 6 meses, que era una persona que normalmente le ponía a cargo de la caballería. Como he dicho, la caballería le daba bastante poca importancia a las legiones romanas, y solamente estaba compuesta de 120 hombres que estaban divididos en turmas, y cada turma era de 30 jinetes. Estos jinetes tenían cada turba tenía un mando, y tenía su signo, y su mando pues tenía su oficial. Estos nombres fueron cambiando desde el centurio belixarios al optio hasta el duplicarios, el decurio. Estos nombres fueron cambiando, ¿no? Normalmente el decurión era el que se dedicaba era el que tenía el mando, el decurio era el que tenía el mando de estos 30 hombres, que no dejaba de ser el centurión de esa turma. Así que 4 turmas de 30 jinetes eran los que tenía la legión. Esto eran muy poquitas tropas,
y tenía misión secundaria de mensajería, de escolta. Como fuerza efectiva de ataque no es, ¿no? Y esto era así. Los 5 tribunos ancusticlavios, de los que constaba la legión, no tenían un mando asignado directamente. Era a criterio del legado, pues igual le daba 2 cohortes, o igual le daba 3, o lo asignaba por alas. En este caso, esta era una misión o un mando bastante flexible, y cada uno lo hacía de una manera. Los romanos en esta época ya no tenían a soquis, ya no tenían a socios, sino que tenían tropas auxiliares regladas que se habían ido preparando y que se habían ido asignando durante la época también Claudio Julia. Y estas tropas auxiliares había 3 tipos. Vuelvo a repetir que estaban muy regladas. Estaban las cohortes de infantería. Estos no eran romanos. Quizás lo tenía que haber dicho al principio, que se me ha pasado. Los legionarios romanos que servían como infantería pesada, estos tenían que ser ciudadanos romanos de nacimiento. Ya ellos tenían que venir con la ciudadanía en la mano. Las tropas auxiliares eran peregrini, eran hombres libres que vivían en el Imperio Romano, pero que no eran ciudadanos romanos. Entonces tenían esta opción de servir en el ejército 25 años y tras ello serían considerados ciudadanos romanos. Pues bien, Roma estructuró tropas de este tipo y las dividió básicamente en 3. Una eran las cohortes de infantería, cohorte, tal como suena, que eran 6 centurias de 80 hombres. Imitaba a la centuria, o a la centuria de las legiones, y a la cohorte, y esto era una cohorte. Luego también tenía otro tipo que era la salae. Las salae eran caballería. La salae. Había una pequeñita, que eran las quinquenariae, que eran 16 turmae, de 30 hombres cada una. Eso da 512 jinetes. Y había otras que eran las melariae, que eran 24 turmae, que eran 760. O sea, una eran aproximadamente 500 y los otros eran aproximadamente 800. Estas eran los 2 tipos de ala. Y esto era caballería pura y dura. Y las cohortes anteriores eran de infantería pura y dura. Había unas mixtas, que eran las cohortes equitatae, que estas eran mixtas. Tenían una cohorte de infantería, o sea, 480 hombres, y también tenían 120 jinetes, 4 turmas de caballería. Estas eran básicamente los tipos de tropas auxiliares que había. Podían ser quinquenariae, o sea, de unos 500 hombres, o podían ser melariae, que vendrían a ser no exactamente el doble, pero con muchísimos más hombres. Y esto era el cuerpo que se asignaba o que iba a luchar con Roma. También es verdad que contrataban muchas veces mercenarios, por ejemplo, tenían mucha fama los honderos baleares o los arqueros cretenses. Estos no tenían tampoco ninguna manía en contratar este tipo de tropas que no podíamos considerar esas auxiliares, ¿no? Y con estas tropas normalmente a las alas, Roma atacaba. Todas las tropas el ejército que antes utilizaban los vélites, pues eran siempre tropas de estos tipos auxiliares. Más adelante el imperio fue contratando ya otro tipo de tropas más extrañas, más de pueblos externos al imperio, que los ponía a luchar con Roma, y aquellos luchaban de una manera, pues bueno, a la manera de que se luchaban las tierras de aquellos pueblos. Sin embargo, los auxiliares luchaban como los romanos. Había cohortes de auxiliares que eran tan pesadas como las romanas, y había sin embargo cohortes que eran más de servicios auxiliares. Había otros cuerpos de ejército que es imposible, por ejemplo, que tuvieran esa estructura, como por ejemplo los exploradores, o había buzos. Estos cuerpos pues eran un poco caóticos, ¿no? Con toda esta estructura era con lo que luchaba Roma, y este era el cuerpo de ejército que tenía en esta época, en el siglo II. Podríamos extendernos y explicar más adelante, pero bueno, creo que por hoy ya está explicado más o menos el tema que quería explicar. Esto lo he explicado porque, por petición de un amigo mío,
que está ahora un Classis Miles, que está sirviendo en la Infantería de Marina, y como me invitó a hablar de este tema, pues así lo he hecho. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.